Hola, hoy vamos a hablar de algunos factores importantes a considerar al elegir y utilizar una fuente de alimentación regulada de corriente continua para radioaficionado. Primero hablemos del voltaje. Es fundamental que el voltaje de salida coincida con los requisitos de los equipos de radio. Para la mayoría de radioaficionados esto suele ser de 12 a 13.8 voltios. A continuación hay que considerar la corriente. Hay que verificar la situación del radio, leer el manual donde viene especificada cuánta corriente consume en reposo, pero más importante, cuánta corriente consume a la transmisión, dependiendo de con cuántos watts de potencia estamos pretendiendo enviar hacia la antena. Un receptor común suele consumir 1 ampere a la recepción o menos, pero la transmisión, y dependiendo, como dije, de la potencia, puede llegar a consumir 10 amperes, 20 amperes o más. Hablando en aspectos de calidad y prestancia del equipo, la estabilidad de una fuente es la que determina que el voltaje se mantenga estable, no importa el nivel de carga o el consumo de corriente que estemos demandando de ella. La eficiencia de la fuente también es otro factor que a veces no debemos de estar perdiendo de vista. Es la menor cantidad de calor que produzca la fuente significará que será una fuente más eficiente, que el voltaje que está convirtiendo y regulando no está desperdiciándose en la forma de calor, sino que es una conversión más eficiente. Y la refrigeración, si es una fuente comercial, traerán sus fuentes de alimentación. Si es una fuente de otro tipo, requiere que se inserte ventilación con aire forzado. A menudo la gente confunde el voltaje con la corriente en términos. Es muy simple. Primero empecemos con el voltaje. Si tu equipo de radio dice que consume de 12 a 13.8 volts, busca una fuente que pueda entregar un voltaje fijo en cualquiera de ese rango. Procura evitar las fuentes reguladas variables a menos que sepas lo que estás haciendo. Utilizar una fuente de laboratorio que tiene una perilla donde uno puede ajustar el voltaje debe ser manejado con la total capacidad y entendimiento de que no vas a exceder el voltaje o que le vayas a dar un manotazo a la perilla de voltaje y le empieces a mandar más volts de los necesarios, porque esto seguramente va a quemar el equipo y se le empezará a salir el humo mágico. Una vez que ya tienes la fuente de alimentación del voltaje correcto, tenemos que ver qué capacidad de corriente puede entregar. Cuando volteamos a ver a nuestro radio, como habíamos visto, la recepción consume muy poquito. Pero si vas a transmitir y en el manual te dice que transmitiendo en AM, en modulación de AM, a 50 watts, y la fuente va a consumir, el radio va a consumir 10 amperes, procura que tu fuente de alimentación sea de más de 10 amperes, 15 amperes o el doble, 20 amperes, para que tu fuente trabaje cómodamente, tranquilamente, que no se sobrecaliente, que no se pierda la eficiencia y que le proporcione los 10 amperes que puede demandar el radio en su momento. Otros radios demandarán más corriente si es que son más potentes. Si vas a trabajar modalidad QRP desde casa, una fuente de poca corriente te servirá perfectamente, ya que el modo QRP es transmitir con 5 watts o menos. Entonces ya lo sabes, busca una fuente que sea del voltaje que necesitas y que pueda proporcionar la corriente en mayor cantidad de la que pide tu equipo. Si tu equipo requiere 5 amperes, 10 amperes, no hay problema que le pongas una fuente que pueda dar 10 amperes, 50 amperes, 100 amperes. No hay problema, la fuente podrá entregar. Pero si le pones una fuente pequeña, vas a consumir 10 amperes, pero tu fuente es de 3 amperes, va a trabajar sobrecargado, se va a quemar dentro de muy poco tiempo. Espero que haya quedado claro el concepto de entender una fuente de alimentación para propósitos de radioaficionado. Ya saben, pueden dejarme comentarios en la red social de Mastodon para radioaficionados. Fue un gusto haberles dejado esta cápsula de conocimiento y nos vemos ahí donde el futuro se haga presente.